Mis padres decidieron mudarse a una casa antigua en las afueras del pueblo. Parecía sacada de una película de terror, con su fachada de madera carcomida y las ventanas cubiertas de polvo. Aunque al principio me resistía a la idea de dejar mi cómoda habitación en la ciudad, pronto me di cuenta de que no tenía opción. La primera vez que entré en la casa, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. A pesar de la luz tenue que se filtraba por las cortinas desgastadas, había un rincón en la sala de estar que permanecía constantemente sumido en la oscuridad. Mis ojos no podían penetrar esa sombra, como si estuviera destinada a no ser iluminada. Mis padres parecían ignorar la extraña anomalía, pero yo no podía quitármelo de la cabeza. Esa sensación de ser observado desde lo más profundo del rincón oscuro se instaló en mi mente como una presencia invisible. La primera noche fue inquietante. Me acosté en mi nueva habitación, tratando de ignorar los crujidos y susurros que emanaban de las paredes. Cerré los ojos y, por un momento, pensé que escuché pasos arrastrándose por el pasillo. Sin embargo, cuando abrí los ojos, todo estaba en silencio. Pero el rincón oscuro persistía en mi memoria, una mancha en la pureza de mi nuevo hogar. La mañana siguiente, mientras exploraba la casa, descubrí que el rincón oscuro estaba ubicado en una esquina específica de la sala de estar. Había algo extrañamente atractivo en esa sombra, como si una fuerza invisible me instara a acercarme. En mi intento de desentrañar el misterio, me acerqué al rincón oscuro. A medida que me adentraba en la oscuridad, una sensación de frío me envolvía. La temperatura bajaba de manera palpable y sentí que el aire se volvía más denso. Entonces, en la penumbra, vislumbré una figura borrosa. No podía distinguir sus rasgos, solo una silueta difuminada. El temor se apoderó de mí y retrocedí, pero la figura no hizo ningún movimiento. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché murmullos provenientes del rincón oscuro. Eran susurros indescifrables que se colaban en mi mente, como si alguien intentara comunicarse desde un reino desconocido. Me tapé los oídos con la almohada, pero los susurros persistieron hasta el amanecer. El rincón oscuro se convirtió en una obsesión. Mis días se consumían pensando en él, y mis noches se volvieron cada vez más inquietantes. La figura en la sombra parecía acechar mis sueños. Susurros ininteligibles retumbaban en mi cabeza incluso cuando estaba despierto. Mis padres notaron mi cambio de comportamiento. Me preguntaron qué me sucedía, pero no podía explicarles la extraña conexión que sentía con el rincón oscuro. Aunque intenté ignorarlo, la sombra se convirtió en una presencia constante en mi vida. Una tarde, mientras estaba solo en casa, decidí enfrentar mis miedos. Me acerqué al rincón oscuro con determinación, decidido a descubrir la verdad detrás de esa figura en la sombra. Cuando entré en la oscuridad, la temperatura descendió rápidamente. La figura se materializó frente a mí, una sombra con contornos más definidos. Sus ojos sin rostro me miraron fijamente y los susurros se intensificaron. ¿Quién eres?, pregunté tembloroso. La figura no respondió con palabras, pero los susurros tomaron forma en mi mente. Soy el eco de los olvidados, el lamento de los perdidos. Has despertado algo que yacía en la oscuridad y ahora somos uno. Aterrado, retrocedí. La figura se desvaneció en la sombra, dejándome con más preguntas que respuestas. El rincón oscuro se volvió más oscuro que nunca, y su presencia parecía extenderse por toda la casa. Esa noche, los susurros se intensificaron. Voces desconocidas murmuraban en lenguajes olvidados, y mis sueños se llenaron de imágenes incomprensibles. La casa se convirtió en un laberinto de sombras, y yo era su prisionero. Mi cordura se desvanecía lentamente mientras la figura en la oscuridad reclamaba mi mente. Mis padres notaron mi deterioro, pero no podían entender la pesadilla que vivía cada día. La sombra se apoderaba de mi ser, convirtiéndome en un mero espectro de lo que solía ser. La casa, ahora impregnada de la presencia oscura, se volvió inhabitable. Cada rincón resonaba con susurros y sombras danzantes. No había escapatoria, y la figura en la oscuridad se volvía más dominante con cada paso que daba. Mi única esperanza era encontrar una forma de romper la conexión con el rincón oscuro,
de liberarme de la influencia de la figura en la sombra. Pero, a medida que exploraba libros antiguos y buscaba respuestas en los lugares más remotos, descubrí que lo que había despertado era algo que no podía ser controlado ni entendido. La casa, ahora una prisión de sombras, se cerró sobre mí como un ataúd. La figura en la oscuridad me arrastraba hacia un abismo sin fin, y yo me perdía en susurros que se mezclaban con mis propios gritos de desesperación. Y así, la casa en las afueras del pueblo se convirtió en un monumento a la oscuridad, y yo, en su prisionero eterno. El rincón oscuro, una entrada a un mundo olvidado, se tragó mi cordura y me dejó atrapado en un tormento eterno. Hoy, cuando el sol se pone y las sombras se alargan, aún puedo escuchar los susurros de la figura en la oscuridad. La casa sigue en pie, una tumba silenciosa donde la sombra espera a aquellos lo suficientemente valientes para acercarse al rincón oscuro. Con el paso de los días, mi conexión con el rincón oscuro se volvía más fuerte. La figura en la sombra, una entidad sin rostro pero con una presencia abrumadora, se aferraba a mi mente como un parásito emocional. Cada susurro era un recordatorio constante de que ya no estaba solo en mi propia mente. Las noches eran las peores. La casa retumbaba con murmullos ininteligibles, como si las paredes hablaran un idioma olvidado por la humanidad. Me sumía en un sueño inquieto, donde la figura en la oscuridad se manifestaba en pesadillas surrealistas. En una de esas noches, me vi a mí mismo caminando por pasillos interminables. Las paredes crujían y susurraban, formando palabras que no entendía. A medida que avanzaba, la oscuridad se espesaba y mi corazón latía con una ansiedad creciente. Finalmente, llegué al rincón oscuro. La figura emergió de las sombras. Sus ojos sin rostro perforaban mi alma. Sus susurros resonaron en mi cabeza como un coro de lamentaciones. «Eres nuestro prisionero, unidos por la oscuridad que despertaste». Desperté sudando frío, pero la sensación de la presencia persistía incluso en la vigilia. Mi vida se volvía un calvario constante, una lucha entre mi voluntad y la entidad en la sombra. Mis padres, cada vez más preocupados por mi estado, intentaron encontrar explicaciones lógicas para mis experiencias. Llamaron a expertos en paranormalidad, médicos, incluso sacerdotes, pero ninguna ayuda fue suficiente. La casa era una cárcel de sombras y yo era su prisionero más vulnerable. La figura en la oscuridad no se limitaba al rincón oscuro. Comenzó a aparecer en reflejos fugaces en los espejos, en las sombras proyectadas por la luz de la luna. Siempre estaba allí, acechando, esperando el momento adecuado para envolverme en su frío abrazo. Una tarde, mientras exploraba la casa en busca de respuestas, encontré un viejo diario en el desván. Sus páginas amarillentas revelaban la historia oculta de la casa, una historia de tragedias y secretos enterrados en el pasado. Resulta que la casa había sido testigo de eventos oscuros mucho antes de nuestra llegada. Una familia que la habitó décadas atrás experimentó una serie de tragedias inexplicables. Los niños desaparecieron misteriosamente y la madre enloqueció, hablando de sombras que la acechaban desde lo más profundo de la casa. La historia se volvía cada vez más inquietante. La figura en la oscuridad que yo había despertado era una presencia ancestral, una entidad que se alimentaba del sufrimiento y la desesperación de aquellos que caían bajo su influencia. Había permanecido dormida durante años, pero mi llegada había sido como un llamado, un despertar de su letargo. Al leer esas páginas, me di cuenta de que mi destino estaba ligado al rincón oscuro. No era simplemente una víctima de circunstancias, sino un catalizador involuntario de la presencia que ahora me atormentaba. La entidad en la sombra había encontrado en mí un anfitrión vulnerable. Mis intentos desesperados de abandonar la casa fueron en vano. La figura en la oscuridad era una sombra pegajosa, aferrándose a cada rincón, a cada recoveco de mi mente. La antigua maldición de la casa se había entrelazado con mi propia existencia, y la única salida parecía estar más allá de los límites de la realidad. En mi desesperación, decidí buscar la ayuda de un anciano del pueblo que había vivido allí toda su vida. Me contó leyendas sobre la casa,
sobre cómo generaciones pasadas habían tratado de sellar el rincón oscuro, pero siempre había resurgido, más fuerte y hambriento de almas. «Has despertado a la entidad ancestral», dijo el anciano con gravedad en sus ojos arrugados. «No hay escapatoria fácil. Deberás enfrentarte a las sombras que has liberado». Con sus palabras resonando en mi mente, volví a la casa. La figura en la oscuridad parecía más imponente que nunca, pero sentí una chispa de determinación arder en mi interior. No podía permitir que esta entidad consumiera todo lo que quedaba de mí. Mi viaje hacia el rincón oscuro fue una confrontación con la oscuridad misma. La entidad intentó envolverme. Susurros de desesperación llenaron mis oídos, pero resistí. Con cada paso, la figura en la sombra se volvía más frenética, como si mi resistencia desencadenara su furia. Finalmente llegué al rincón oscuro. La figura se retorcía en la sombra, luchando contra mi presencia. Cerré los ojos y concentré toda mi fuerza de voluntad en sellar la entidad de vuelta en las profundidades de la casa. «Debes regresar a donde perteneces», murmuré. La casa tembló como si la misma realidad se estremeciera. La figura en la oscuridad emitió un grito sin sonido y lentamente la sombra se desvaneció en la penumbra. La oscuridad retrocedió y el rincón oscuro se volvió más claro. La casa, una vez impregnada de presencias invisibles, parecía recobrar su tranquilidad. Mis padres, liberados de la influencia oscura, se despertaron como si salieran de un trance, pero yo sabía que la entidad no se había ido por completo. Mi conexión con el rincón oscuro había cambiado y ahora, con el conocimiento de la antigua maldición, debía vivir con la sombra que acechaba en los rincones de mi mente. La casa en las afueras del pueblo se mantuvo en pie, un testamento de las sombras que se ocultan en los lugares olvidados. La figura en la oscuridad, sellada temporalmente, esperaba pacientemente el momento adecuado para resurgir. Y yo, marcado por la experiencia, caminé hacia el futuro con la sombra de la entidad ancestral siempre a mi lado. La paz aparente que siguió a mi confrontación con la figura en el rincón oscuro fue solo superficial. Aunque la entidad ancestral parecía sellada momentáneamente, la sombra que dejó atrás se extendía por mi vida como una mancha imborrable. Mis días se volvieron una lucha constante contra la ansiedad y la paranoia, mientras la figura en la oscuridad persistía en mi mente, aguardando su momento para resurgir. La casa, una vez más, se convirtió en un lugar de pesadillas. Los susurros regresaron, más suaves pero no menos inquietantes. A veces, en medio de la noche, creía ver destellos de sombras moviéndose en las esquinas, recordándome que la entidad ancestral seguía allí, acechando en la penumbra. Mis padres, liberados momentáneamente de la oscura influencia, no notaron la lucha interna que me consumía. Intentaron retomar una vida normal, ignorando las señales de que la maldición aún persistía. Cada rincón de la casa parecía vibrar con una energía oscura, una advertencia constante de que la sombra no había sido derrotada por completo. Las noches se volvieron cada vez más angustiantes. En mi insomnio, la figura en la oscuridad se materializaba en mis sueños, sus ojos sin rostro perforando mi conciencia. No importaba cuánto tratara de luchar contra la influencia, la sombra persistente seguía aferrándose a mi ser. Investigando en la biblioteca del pueblo, descubrí antiguos rituales y conjuros destinados a sellar entidades oscuras. Desesperado por encontrar una solución, decidí probar uno de esos rituales para desterrar la sombra que me acosaba. Reuní los elementos necesarios y me adentré en la casa, listo para enfrentarme a la oscuridad una vez más. El rincón oscuro parecía más amenazador que nunca. La figura en la sombra esperaba pacientemente, como si hubiera anticipado mi retorno. Comencé a recitar el conjuro, las palabras resonando en la penumbra, pero en lugar de disipar la sombra, parecía fortalecerla. La entidad ancestral se retorcía con una intensidad renovada, como si estuviera alimentándose de mi desesperación. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad ineludible. La figura en la oscuridad no podía ser exorcizada por medios convencionales. Era parte de mí ahora, una conexión arraigada en lo más profundo de mi ser. La maldición de la casa había tejido su influencia en mi propia alma. Rendido y agotado, me dejé caer en el suelo del rincón oscuro. La figura se cernía sobre mí,
sus ojos sin rostro reflejando mi propia desesperación. En ese momento de resignación, comprendí que no podía escapar de mi destino. La sombra persistente se había fusionado con mi existencia y cualquier intento de luchar contra ella solo la fortalecería. De vuelta en el mundo normal, me convertí en un espectro de lo que solía ser. Mis padres notaron mi deterioro, pero yo ya no podía comunicarme con ellos de manera efectiva. La figura en la oscuridad dominaba mi mente, sus susurros transformándose en un constante murmullo en el fondo de mis pensamientos. Las noches se volvieron interminables, una sucesión de pesadillas y susurros incomprensibles. La casa, antes un hogar, se convirtió en una prisión de sombras donde la entidad ancestral reinaba supremamente. Mis padres, incapaces de entender la lucha que libraba dentro de mí, se convirtieron en testigos impotentes de mi inevitable declive. Finalmente, acepté mi destino. La figura en la oscuridad no podía ser derrotada, pero tampoco me consumiría por completo. Acepté mi papel como portador de la sombra persistente, una conexión con el oscuro pasado de la casa. En mi resignación encontré cierta paz, sabiendo que al menos no luchaba en vano. Mi historia se convirtió en una leyenda local, susurrada entre los habitantes del pueblo como una advertencia sobre las sombras que acechaban en los rincones olvidados. La casa en las afueras se mantuvo en pie, un monumento a lo sobrenatural, y yo me convertí en un eco de los olvidados, un lamento de los perdidos, una parte eterna de la oscuridad que yacía en lo más profundo. Y así, la figura en la oscuridad persiste, aguardando su momento para resurgir en los rincones oscuros de la casa, buscando nuevos anfitriones que, como yo, caerán bajo su influencia. La sombra persistente se alimenta del sufrimiento, un recordatorio de que algunas maldiciones son inquebrantables y que a veces es mejor no despertar a las entidades que yacen en las sombras olvidadas.